La sotana saca punta al caos del azulgrana en la gran enciclopedia del Barça. La sotana, programa semanal dedicado a analizar la actualidad del Barça en clave humorística. No es solo el podcast independiente más escuchado y visto en lengua catalana, es también el núcleo en torno al que se ha construido una numerosa comunidad de fieles que comparten una manera entre irónica y exaltada de vivir el barcelonismo. La sotana es un fenómeno mediático, una boyband y una corriente de opinión, es una broma que ha ido demasiado lejos y es una escuela de pensamiento. Tanto ha crecido en los últimos 2 años la influencia de este movimiento sociofutbolístico que sus artífices han decidido compilar por escrito las bases doctrinales del sotanismo a fin de evitar confusiones interesadas y desviaciones heréticas. El resultado son las 432 páginas de la gran enciclopedia del Barça, un hilarante tratado de barcelonismo disfuncional editado con mimo por Black Key Books. Este es el libro que me habría gustado que mi novia me hubiera regalado por Sant Jordi cuando tenía 20 años. Además, es un libro que queda bien en cualquier estantería, apunta Joel Díaz. Uno de los 5 componentes que hoy integran la sotana. La alineación la completan Andreu Juanola, Manel Vidal, Magi García y el técnico de sonido Enric Busso. Fue, sobre todo, el entusiasmo de García y Vidal lo que arrastró a sus compañeros a embarcarse en la aventura de la enciclopedia. Un proyecto que concibieron desde el principio como una forma de plasmar en un libro el discurso sotanero y dejar un legado. Gran enciclopedia del Barça de la sotana. Ilustrada por Alberto Miranda, la gran enciclopedia del Barça reúne 180 entradas sobre otras tantas personas, instituciones y conceptos ligados a la historia del FC Barcelona, de John Gamper a la nit del gazpacho. En muchos casos, el vínculo es de una obviedad aplastante. En otros, es un poco más difuso. Hay una entrada dedicada a la vedette brasileña Regina dos Santos, pero no aparece Ramallets. El criterio de selección es un criterio muy nuestro que consiste en no seguir ningún tipo de criterio. Pero ya lo avisamos en la faja del libro, aquí hay un 1% de rigor y un 99% de subjetividad. Explica Juanola. De la misma manera que la sotana es un programa ideológicamente muy sesgado y con una línea editorial muy tendenciosa. La enciclopedia también lo es, en la selección de los temas y en todo, remata Díaz. El libro incluye asimismo una veintena de piezas que ya habían aparecido antes en el programa. Los greatest hits de la sotana. Entre ellos, la letra del villancico Bartomeu. El Petits Bailet, cuya emisión provocó el envío de un burofax amenazante por parte de los servicios jurídicos del FC Barcelona, documento que, por su valor histórico, también ha sido incorporado a la enciclopedia. Al fin y al cabo, la crítica descarnada a todo lo que huela a bartorosellismo constituye una de las bases fundacionales del pensamiento sotanero. El éxito de la sotana se basa en parte en haber dotado de representación a un colectivo de culers que estaban huérfanos de alguien que hablara claramente del lodazal en el que se ha convertido el Barça. Sobre todo después de que Rosell y Bartomeu tomaran el mando, sostiene Díaz. Páginas de la gran enciclopedia del Barça. Hablar de éxito no es para nada una exageración. Nacida en mayo de 2014 como una tertulia por vía Skype de 3 amigos futboleros de Girona que se dedicaban a cosas como analizar el desempeño de los laterales de la selección de Rusia en el Mundial de Brasil, y no irónicamente. Aclara Juanola, la sotana derivó hacia el humor y la calumnia con la incorporación de Joel Díaz y, poco después, de Magi García, y en 2017 ya se había consolidado como uno de los programas de referencia del panorama catalán. Hoy, cada una de sus emisiones tiene una audiencia media que ronda las 150.000 personas, cifra que se puede doblar cuando acude al programa como invitado alguien como Gerard Piqué. De estas, hay entre 2.500 y 3.000 que pagan por ello a través de la plataforma de micromecenazgo Patreon. Un logro heroico. Estoy convencido de que hay gente que paga solo porque quiere que existamos, afirma Díaz. Que añade que algunas de las polémicas en las que se han visto envueltos los miembros de la sotana el amago de querella de Bartomeu
La expulsión del programa de BTV, el abrupto final de su etapa como presentador de Zona Franca han generado entre los oyentes un sentimiento próximo a la militancia. Es una militancia que en algunos casos bordea el fanatismo, como queda demostrado cada vez que los miembros de La Sotana graban el programa en directo en un teatro delante de un público que paga por verlos. En esas ocasiones suelen suceder dos cosas: la sala se llena y el ambiente que se crea es más futbolístico que teatral. Dominado por ese puta espangisme inflamable que los sotaneros han esgrimido como banderín de enganche. Hay de todo, señala Juanola. Hay gente a la que le gusta mucho el programa y viene a oírlo, y hay gente que viene engañada por alguien a quien le gusta mucho el programa. Y después está el hooligan que viene borracho a hacer el notas y a ser protagonista. Y tampoco te puedes quejar, porque si tú has alimentado ese monstruo, luego no le vas a decir a la gente que se corte, añade Díaz. Pero es verdad que si uno se ha preparado un guión y quiere hacer un buen show en una sala guapa y se encuentra con chavales de 20 años borrachos y con ganas de gritar puta todo, eso a veces puede provocar un poco de tensión. La Sotana, en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. De todas maneras, La Sotana se reconoce como un programa de forofos del Barça. Forofos ubicados en el sector independentista cruyffista del universo culer. Laportistas de izquierdas. Dicen, conscientes de que el laportismo de izquierdas es hoy una visión utópica, cuando no una simple contradicción. Somos críticos con el club, fiscalizamos al equipo y a la directiva. Pero en el fondo somos unos forofos, y eso implica un componente de irracionalidad. De dejar de lado todos tus valores políticos y sociales y delegar en el Barça tu vertiente más unga, admite Joel Díaz. Ese forofismo no les impide tomar la distancia necesaria para advertir las enormes posibilidades humorísticas de una entidad como el FC Barcelona. La gran premisa cómica del Barça es que es una empresa con más de 1.000 millones de euros de presupuesto, gestionada por una democracia cutre de escalera de vecinos. Ese conflicto, esa tensión entre querer ser una democracia pero con un funcionamiento muy rudimentario y una base electoral fácilmente manipulable y corruptible, y tener que funcionar como una gran multinacional, genera monstruos. Y eso es justamente lo que intentamos explicar. La gran enciclopedia del Barça de La Sotana retrata esos monstruos con irrespetuosa comicidad y propone un viaje caótico pero revelador por la galaxia azulgrana. Con sus proezas gloriosas y sus momentos de ridículo espantoso. Un viaje generoso en datos, en risas y en reflexiones críticas, y en insultos hasta contra els difunts, como manda la historia del club. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar.